Estimados amigos y amigas, hoy quisiera arriesgar desde el pensamiento y el imaginario del padre Camilo Torres Restrepo una reflexión sobre el proceso electoral, haciendo una lectura actualizada de el pronunciamiento que en el periódico El Frente Unido el padre Camilo Torres hizo al respecto de por qué no iba a elecciones. Es desde luego claro que las condiciones en que lo hace el padre, como lo plantearía en el documento, se han transformado y que hoy la participación en el proceso electoral se hace urgente y necesaria para garantizar que un gobierno progresista pueda, de una u otra manera, contribuir a garantizar que los derechos fundamentales de las personas puedan hacerse efectivos. Camilo Torres Restrepo y el proceso electoral. Unidad popular, participación consciente y vigilancia democrática para un periodo como el que está por desarrollarse en Colombia en este 2026. Camilo habló desde un tiempo de exclusión cerrada, de fraude estructural y de violencia abierta contra toda disidencia. Muchos de esos elementos siguen vigentes en la historia de nuestro país. Su lectura del sistema electoral, controlado por la oligarquía, diseñado para dividir al pueblo y funcional a la democracia apenas por mal oligárquica, no era un capricho ideológico, era el reflejo de una realidad histórica concreta. Camilo tenía razón al advertir que las elecciones podían convertirse en un mecanismo de legitimación del poder, que la maquinaria electoral podía torcer la voluntad popular y que la fragmentación de las fuerzas sociales debilitan cualquier proyecto transformador. Todos esos aspectos son vigentes en la Colombia del 2026. Tenía razón también cuando insistía en que lo fundamental era organizar al pueblo desde la base, despertar conciencia y construir unidad alrededor de lo que nos une, dejando en un segundo plano aquello que nos separa. Pero la historia no se detuvo allí. Esos fundamentos iniciales del pensamiento de Camilo que lo llevan a aislarse del proceso electoral han cambiado y por lo tanto es importante hacer una lectura del contexto actual en el cual se produce las elecciones del 2026 que convocan a la ciudadanía que participe el próximo 8 de marzo en la elección para Senado y Cámara, pero también que participe el 31 de mayo para la elección presidencial. Las décadas recientes, atravesadas por luchas sociales, procesos de paz parciales, reformas institucionales y avances en derechos, han ido abriendo de manera lenta, incompleta y contradictoria espacios democráticos que antes simplemente no existían. No vivimos aún en una democracia plena y persisten prácticas clientelistas, poderes fácticos, presiones armadas y desigualdades profundas. Sin embargo, hoy existen mayores márgenes para disputar el poder por vías electorales, para ejercer control ciudadano y para convertir la participación política en una herramienta real de transformación. Por eso, releer a Camilo en este 2026 no significa repetir mecánicamente su negativa a las urnas,
significa comprender su espíritu crítico y actualizarlo en un contexto en que la realidad se ha transformado. Hoy, más que nunca, la participación electoral de las clases populares es una necesidad histórica, no como un acto pasivo, ni como un ritual vacío, sino como una acción consciente, organizada y digna. Votar debe ser parte de una estrategia que amplía la motivación y la movilización social, pedagógica, política y de construcción de poder popular. La democracia no se defiende solo con papeletas, eso es absolutamente claro, sino con presencia territorial, con veedurías ciudadanas, con formación crítica y con capacidad de presión colectiva. Camilo nos enseñó que no basta con denunciar a la oligarquía con palabras mientras se le entrega sin resistencia lo más valioso que tiene el pueblo, la voluntad política. Y esa voluntad política debe expresarse en las urnas y en los territorios, en la movilización y en las acciones políticas de los sectores populares, en hechos de gobierno y de transformación. Esa enseñanza sigue vigente, pero hoy esa voluntad puede y debe expresarse también en las urnas, acompañada de una vigilancia estricta y institucional a la institucionalidad electoral. Recordemos que la institucionalidad electoral, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, están en manos de la oposición y que el fraude electoral es una amenaza absolutamente viva contra el proceso democrático del país. Por eso, la defensa del voto en cada mesa y de la exigencia permanente de transparencia es hoy más que nunca una urgencia ciudadana y un reclamo democrático. El riesgo del fraude existe, el riesgo de la manipulación mediática y del miedo inducido también. Precisamente por eso, la respuesta no puede ser la abstención, sino la organización y la participación decidida. Del mismo modo, la advertencia de Camilo sobre la división de la oposición conserva toda su fuerza. La dispersión de las fuerzas democráticas y progresistas solo favorece a quienes históricamente han gobernado para unos pocos, para las élites oligárquicas, para las clases empresariales, para las empresas transnacionales, para los poderosos. La tarea del presente es construir un criterio unitario, acuerdos programáticos mínimos, respeto por la diferencia y un compromiso real con un proyecto común de país. Es ese proyecto común de país donde nos debemos encontrar todos, haciendo a un lado lo que nos separa y poniendo al centro lo que nos permite marchar unidos. No se trata de borrar identidades políticas, sino de articularlas alrededor de objetivos compartidos: justicia social, paz con transformación, soberanía, dignidad del trabajo, ampliación efectiva de los derechos fundamentales que convocan la atención de todos los ciudadanos: el derecho a la vida digna, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, superar las formas de la informabilidad para poder construir un trabajo que dignifica, un trabajo de calidad. El camino que habla Camilo
es el camino de la abstención. Aquí la as se convierte en hacer, tensión. Activa, beligerante y revolucionaria. Hoy podríamos traducir esas palabras así. La abstención es activa porque exige pedagogía política permanente, inscripción masiva de votantes, movilización barrial y rural y protagonismo de jóvenes, mujeres y trabajadores. Es beligerante porque implica la defensa del voto, la denuncia inmediata de las irregularidades y presión social sobre cualquier intento de sabotear la voluntad popular, contra el fraude electoral, contra la compra de votos. Hay que marchar en la defensa de una democracia transparente y transformadora, porque el proceso electoral debe estar al servicio de un cambio estructural y no de simples relevos administrativos. Y aquí, cuando un gobierno progresista ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para generar transformaciones democráticas, con un Estado que se ha opuesto, porque el Estado está capturado, está secuestrado por las élites políticas tradicionales, es necesario cambiar la correlación de fuerza en un escenario tan importante como el que define el poder legislativo, donde se hacen las leyes. Por eso, en las elecciones del próximo 8 de marzo, es bueno que acompañemos las listas cerradas del pacto histórico para Senado y Cámara. Participar en las elecciones del 2026 no es renunciar al horizonte de transformaciones profundas, es disputar un terreno que también es del pueblo. Es convertir la esperanza en organización, la indignación en propuesta y la memoria en un proyecto político. Camilo no aspiraba a ser un caudillo, aspiraba a ser un servidor del pueblo. Y ese es un llamado que debemos hacer a quienes integran las listas. No son caudillos, no son personas, son representantes del pueblo que deben rendir cuentas a sus electores. Ese legado nos convoca hoy a asumir un momento histórico con responsabilidad, a unir lo diverso, a cuidar cada voto como una conquista colectiva y a entender que la democracia, aún incompleta, es un campo de lucha que no se puede abandonar. Porque si algo nos enseñó Camilo, es que la revolución empieza cuando el pueblo se reconoce como sujeto de su propio destino. Y en este tiempo, ese reconocimiento pasa también por una participación decidida, unitaria y vigilante del proceso electoral. Mi opción es clara. Yo daré mi voto a las listas del pacto histórico para Senado y Cámara. Y el 31 de mayo, sin la menor duda, aportaré mi voto a la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro. Porque mi opción es por la unidad y por el respeto en la diferencia. Porque mi opción es por la democracia verdadera, la construcción de un país con justicia social y paz.